Le damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Está con nosotros Frank Martínez, candidato a senador de La Romana por el Partido Reformista Social Cristiano. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Sí, muchas gracias y buenos días. Yo soy el candidato de la Gran Alianza. República Dominicana Avanza. Avanza. Con 21 partidos. 21 partidos 21 o 25. partidos. Los 21 a nivel local. Okay. A nivel local son 21. Sí, a nivel, Sí. Está el PRM, el PUM, Dominicanos por el Cambio, Sí. el Partido Cívico Renovador, entre otros Pero tiene partidos. un O sea, abanico usted tiene de esa boleta partidos. llena de esa carita suya. Sí, en 21 casillas estaré ahí. En 21 casillas. Solo me Sí. va a superar el presidente Luis Abinader, que estará en 22. En medido. Ok. Bueno, porque ahí se perdió. ¿Cuál fue la que se perdió ahí? Alianza País, que Alianza lleva su propio País, que candidato va- a senador en la Romana. Que va solo, con Sí, un candidato sí, a senador. Sí. Hay tres candidaturas que se enfrentan allá. Está la de la Fuerza del Pueblo, está la del PRD con el PLD y está la que usted lleva y dice 21 casillas. ¿Qué piensa usted que puede aportarle a la Romana como senador de la República? Lo más importante en esto es definir una agenda en la cual esté conectada con el desarrollo. Nosotros somos una provincia turística en gran medida y esto hace que tengamos que pensar en función de los recursos humanos, el capital humano que hay que trabajar y hacer el diseño, sobre todo, por ejemplo, en la parte de Valladolid, que aunque pertenece a Higüey, pero el 95% de la empleomanía viaja de la Romana, o sea, los hoteleros viajan de la Romana. En el caso, por ejemplo, de Caleta, que es la zona costera, por igual, ahí nosotros estamos con un proyecto de la construcción del muelle turístico para explotar lo que son las visitas a la isla Catalina. La Romana es la única provincia del país que tiene dos islas, la Saona y la isla Catalina. Entonces, por lo tanto, esto nos hace que tengamos que trabajar conjuntamente con inversionistas en lo que sería un gran proyecto para relanzar el turismo, el empleo, lo que significa el tema de la educación también, porque la Romana es una de las provincias que más estudiantes tiene en la parte pública. Entonces, de una manera u otra hay diferentes construcciones, que es el tema de la representación, para nosotros asumirla, por ejemplo, en sectores como Juan Pablo Duarte, el Comajón, Villa Caoba, Villarreal, la parte que tiene que ver con Guaymate, donde yo estudié, la escuela está en un proceso de iniciar la reconstrucción de la misma, o una comunidad muy apartada como Doctor, Las Cuchillas. Usted tiene experiencia en la Cámara de Diputados y la tiene en el Senado, de manera que tiene una larga experiencia en la legislatura dominicana. Sí. La Romana, que como usted dice es una provincia turística, pero también es una zona de producción tradicional, de la industria azucarera, de la ganadería. A veces desarrollamos una actividad pero abandonamos las otras. ¿Cuáles son las posibilidades de recuperar una provincia como esa de manera plena en todas sus actividades productivas? ¿Y qué tendríamos que hacer para eso? Bueno, en la parte, nosotros en los levantamientos que hemos hecho, la Romana está dentro de las 5 provincias que más riquezas produce en la República Dominicana, obviamente con la empresa Central Romana, que es el buque insignia en la parte empresarial. Sí. Bueno, ahí está la dificultad ahora del impedimento de la exportación de azúcar a suelo norteamericano por cuestiones de un proceso de investigación que de una manera u otra ha ido avanzando de manera positiva el tema del trato a los braceros haitianos. Y ese es uno de los temas que nosotros tenemos que unificarnos en virtud de que se trata de una industria especial. Tenemos también el tema de la zona franca, la parte que tiene que ver ya con la parte del Tabacalera de García, y la zona franca de la parte norte, que es para la fabricación de utensilios médicos. Son los dos pilares que tenemos de zona franca en la Romana. Recientemente el ministro de la Presidencia ha estado en la Romana dando el primer Picasso para el inicio de una gran obra en el municipio de Villahermosa, lo que implicaría proyectar lo que es el empleo masivo en la Romana. No obstante estos elementos, pienso que el concepto de los incentivos nos debe dar una oportunidad para relanzar la parte industrial
con la consecuencia de aumentar también el número de empleos. El Central Romana produce unos 25.000 empleos directos y esto es positivo para el proyecto La Romana. Hay un ciudadano de La Romana de nombre Juan Báez, un locutor de muchos años, que ha dicho que La Romana es una marca país y nosotros estamos en la línea de proyectar esto, consolidando diferentes segmentos poblacionales para que tengamos una mejor Romana, y ese es el propósito de Frank Martínez, de volver al Senado. A veces eso de marca país había que distinguir porque la gente suele usar que La Romana y Romana significan dos cosas diferentes porque son dos escenarios distintos. Porque hay dos romanas distintas. Porque hay dos romanas distintas, pero al final convergemos porque se trata del mismo territorio y cuando estás en Romana siempre vas a requerir el capital humano de La Romana y viceversa, y la parte solidaria de Romana contribuye con el éxito de la Romana. O sea, al final... Pero hay una parte solidaria porque la verdad que el contraste que se siente, sobre todo en lo que tiene que ver con la parte turística de La Romana, que es un turismo de alto nivel, y el desarrollo del pueblo per se siente un contraste importante. Sí, eso por un lado. ¿No debería de alguna manera derramarse el desarrollo y la prosperidad de ese sector turístico también en el resto de la provincia? Mira, cuando, por ejemplo, yo estoy leyendo, investigando un libro de Deron Acemoglu, que los orígenes del poder, la pobreza y la prosperidad. Por ejemplo, en el caso de Romana sí tenemos esa parte, pero también estamos explotando ahora el turismo interno en el sector de Caleta. ¿Por qué? Porque es la única playa al cual los romaneses tienen acceso sin ningún tipo de tropiezos. Y esto es positivo. Lo importante en esto es que trabajemos conjuntamente con Medio Ambiente y con el Ministerio de Turismo en el diseño del aprovechamiento de esos recursos naturales y que podamos entonces ensamblar un proyecto común sin ningún tipo de dificultad o de escollo que nos aleje de una parte o de la otra, porque al final no hay odio ni resentimiento. Lo importante de todo esto es converger en un proyecto común. Pero que es La Romana. ¿hay algún mecanismo, alguna instancia que planifique un plan de desarrollo para La Romana? Por ejemplo, usted ha mencionado algunos aspectos como la zona franca, la industria azucarera, la ganadería, porque son de los aspectos que tradicionalmente la Romana ha tenido actividad productiva, que pueda cohesionar y dar seguimiento a todo eso. Por ejemplo, usted dice desarrollar Romana, la parte romana, la población, pero bueno, ahora el síndico de Caleta es el síndico del municipio, cabecera. Sí, Metivier. Vi que anunció un plan de higienización de Romana, que es una cosa vital para poder hacer la ciudad presentable a alguien que vaya a verla, ¿no? Pero ¿hay alguna instancia que pueda cohesionar todo eso para llegar a algún propósito de que esa diferencia entre La Romana y Romana no sea tan notable? Mira, hay dos aspectos. El día 17 y 18 de abril se produjeron dos eventos importantes en La Romana. Uno convocado por la Cámara de Comercio y Producción para que todos los candidatos participaran. Tristemente, el candidato de la Fuerza del Pueblo no participó en el evento, no conozco las razones, pero esa convocatoria aglutinó al sector empresarial medio y gente que ha hecho inversiones en grandes corporaciones para lograr el avance. Y segundo, Proactiva es una institución que aglutina todo el espectro para un plan estratégico de desarrollo que permitiría a La Romana conocer cuáles son sus necesidades básicas y la proyección que debemos llevar en función del liderazgo a asumir. En el caso nuestro, buscando el concepto de liderazgo, estamos en disposición de asumir ese compromiso conjuntamente con quienes salgan electos diputados y con todos los sectores empresariales, industriales de nuestra provincia, porque si no lo hacemos así, estaríamos entrando algo más en el individualismo excesivo que no tiene sentido en un momento como este, cuando se requiere de la mayor cohesión para lograr el propósito de alcanzar las metas de nuestra provincia de La Romana. Ese es el propósito nuestro al final. En el caso de usted llegar al Senado de la República, ¿qué haría diferente a lo que ocurrió en el 94-98 cuando fue senador?
¿qué proyecto de ley usted entiende que es vital para el desarrollo de la Romana? Mire, en el año 2010 la República Dominicana estableció un nuevo contrato en este país, un nuevo contrato que tristemente no se ha implementado 14 años después por cuestiones de falta de liderazgo en el Congreso y además porque en gran medida hacemos un círculo vicioso. Yo creo que hay que romper ese círculo vicioso e irnos a un círculo virtuoso. Por ejemplo, aquí existe el referéndum. 14 años después, nunca se ha aprobado una ley de referéndum. O sea, yo pienso que hay que trabajar en la construcción de ciudadanía, llevando el diseño desde la niñez para que nos comprometamos con un proyecto de ciudadanía. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cualquier ciudadano en este país pierde la vida en un semáforo o porque uno no respeta el semáforo en rojo o porque además en cualquier roce alguien viene y reacciona de la manera desproporcionada. Tristemente, estamos incubando una generación de ciudadanos violentos y la escuela, la familia, que son dos pilares fundamentales del triángulo del desarrollo humano, nos debe llevar a que tengamos que asumir la tarea cuando tenemos una gran cantidad de hogares monoparentales y disfuncionales. Y en el diseño de la escuela, tristemente, la publicidad nos vendió, usted lleva a su hijo a la escuela y no se preocupe por él. Eso es peligroso en una sociedad. Yo me reuní en estos días con un grupo de psicólogos y entonces al final me dicen, esto no tiene sentido porque le estás proyectando a que los padres se desentiendan de los hijos. En un momento como este, que tenemos una alta vocación de padres irresponsables, se convierte en una bomba de tiempo. Entonces, la escuela, aparte del tema de la calidad educativa, también tiene que estar el de los protocolos educativos. Tenemos un psicólogo a veces para 500 estudiantes, lo que resulta un contrasentido. Pero en República Dominicana, entre mis proyectos está establecer que hayan sociólogos en las escuelas para suplir las ausencias y fallas que tenemos en el tema de la conexión social. Por ejemplo, nosotros tenemos en República Dominicana la ley 44-00. ¿Por qué no se lee la Biblia en las escuelas? ¿Por qué no? No tiene sentido. Porque al final le estamos llevando un buen mensaje a los niños, a los adolescentes, en un momento como este, donde las externalidades afectan y distorsionan los perfiles de nuestros muchachos. Recientemente estaba en un lugar y había un niño de 5 años, se le pregunté que me dijeran los padres de la patria, solamente me dijo Juan Pablo Duarte, se quedó ahí. Pero eso no le enseña la Biblia. No, pero le enseñan en las escuelas y en la familia también. Pero yo veo que esa discusión es contenido que sea positivo, como una forma de mitigar los efectos de las externalidades que llegan a través de las redes sociales. Qué cosa interesante. A veces esa discusión se pone como si fuera obligatoria o no fuera obligatoria, si fuera de rechazo leer o no leer la Biblia. Yo tenía tareas de la Biblia en Laguna Salada cuando estudié, en la materia moral y cívica, pero así como leía la Biblia, leía a Neruda o leía, o me daban algo de Picasso. Es decir, lo que quiero decir es que sacamos la moral y cívica, eso yo lo hacía, era con moral y cívica. Mi profesora nos ponía tareas muchísimas veces de la Biblia, eran pasajes de la Biblia que había que estudiarlo, explicarlos y explicárselo a sus compañeros. Ahora que usted habla de moral y cívica, en el año 2010 yo fui el promotor de la iniciativa para incorporar el artículo 63, numeral 13 de la Constitución, con miras a tener ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos en todas las instituciones públicas y privadas, la enseñanza de la Constitución, pero la escuela, los derechos fundamentales. La escuela no ha metido la Constitución. No, a pesar del esfuerzo del Ministerio, doctor Milton Wright. La convivencia pacífica, de hecho se hizo un acuerdo, pero es la implementación para que desde la niñez orientemos a los muchachos respecto a derechos y deberes, sobre garantías, sobre convivencia pacífica, los símbolos patrios. Todavía en este país, tristemente, el himno lo estamos mutilando con 4 estrofas.
cuando son dos estrofas que son la esencia de lo que es el pueblo dominicano. Yo pienso que a los muchachos hay que darle un contenido alternativo que trate de evitar que lleguen a los extremos. Habría que de lo decir que está la pasando en el mayoría día de los hoy. ciudadanos desconocen el contenido pleno del himno nacional. Eso es así. Lo hacemos de manera inconsciente y eso es parte de una herencia de la dictadura del 1934, cuando el himno se aprobó en 1897, pero alguien se inventó que para Trujillo era mucho tiempo estar escuchando 3 minutos y medio o 4 minutos el himno nacional y lo tenemos como algo normal y ordinario. Pienso que hay que trabajar en el rediseño de la sociedad dominicana y el Congreso debe asumir un rol de mucho impacto en la vida de las personas. Entonces, creo que es una buena oportunidad. Está pendiente en el Congreso Nacional aprobar lo que es el Código Penal. Sí. Lo primero era por una ley del aborto o porque las tres causales. Las tres causales. Después ocurre que se detuvo por asunto de género. En el caso de llegar usted al Senado de la República va a tener que verse con levantar la mano por la aprobación de ese código. ¿Con cuál de las modalidades usted se inclina? ¿Por las tres causales? ¿Por el código tal como está, penalizado el aborto? ¿Cuál es el tema que usted le apasiona? Dentro de mis 17 propuestas que tengo, aprobar el Código Penal sin excluyendo las tres causales, porque es una perturbación con miras a que tengamos un código moderno, porque el que tenemos es de 1884. Ahora, debo aclarar... Incluyendo las tres causales. No, excluyendo. Excluyéndolas. Debo aclarar que en el año 2014 se aprobó el Código Penal. La ley 550-2014 se aprobó, pero por un problema procedimental de interpretación, con una observación del Poder Ejecutivo de vuelta a la Cámara de Diputados, se aprobó en una única lectura cuando debió también aprobarse en el Senado. Entonces, por eso fue declarado inconstitucional aplicando el artículo 6 de nuestra Carta Sustantiva. Por lo tanto, yo pienso que en el Congreso hay que tener la madurez suficiente para entender que una cuestión tan elemental para la vida de las personas, que debe incorporar nuevos delitos, que lo tenemos, además aprobar el cúmulo de penas. Yo estoy de acuerdo a favor del cúmulo de penas, porque es injusto que una persona atraque y mate a alguien, al final son 30 años. Debe aplicarse la mayor cantidad de años de sanción por los hechos que pueda cometer en un momento determinado. Pero yo me inclino por la aprobación del Código Penal, excluyendo las tres causales. En sentido general, ¿cuál sería la prioridad legislativa de una eventual gestión suya en el Congreso? Ya hemos visto muchos temas, algunos de los cuales ya tienen una solución legislativa hace tiempo. Es un tema de implementación de ley. Pero como prioridad legislativa, ¿cuál estaría? Mira, yo pienso, Laura, que el tema de la prioridad individual choca con la agenda priorizada que hace el Congreso en virtud del reglamento. Ahora, partiendo de estos elementos, ¿cuál es el orden de prioridad? Vamos a ver. Primero, el tema del presupuesto. Para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque el presupuesto, siendo la ley de desarrollo de un país, va a requerir de que los congresistas trabajemos con mayor profundidad, no solamente en la formulación, que la hace la parte administrativa. La ejecución la hace la parte administrativa, la fiscalización, aplicando el artículo 94 de nuestra Constitución, que establece mantener una sinergia constante con la autoridad que ejecuta el presupuesto. Cosa que aquí no se hace nunca. Por eso mismo. La fiscalización es un discurso de campaña. Es una prioridad en Frank Martínez. ¿Por qué? Porque lo implementamos se estableció en el 94, pero a la fecha, en el 2010, pero a la fecha, 14 años después, no se ha ejecutado. Tristemente, debo decir que a los congresistas no se preparan para esto. ¿Por qué lo hago? Por mi experiencia legislativa, porque he estado envuelto en el mundo de la investigación y eso me llevó a trabajar en cuanto a lo que es el proyecto IDECON 3x7,
que es un proyecto de ideas, de contenido, que abarca diferentes capítulos y uno de ellos principales es el tema de la fiscalización. ¿Pero es un tema de falta de preparación o es un tema de politiquería? Porque al final, mientras están en la oposición, todos conocen muy bien el alcance de la fiscalización y cómo se solicita, pero cuando llega el oficialismo, a todos se les olvida. Mira, ayer yo fui testigo de la firma del pacto de todos los partidos que están en la coalición República Dominicana Avanza. Y tomé muy en serio la palabra del presidente Luis Abinader cuando dijo que le gustaría que el Congreso, aunque reconozca el derecho que tenga cada senador, cada diputado de tener sus propias ideas, lo importante es que no se convierta en una retranca para el desarrollo de un país. No todos los congresistas conocen el tema de la fiscalización. Para eso hay que tener una preparación previa. Por ejemplo, yo me gustaría que en el futuro, para el 28, el que vaya a aspirar a diputado o senador, primero deba ir a una escuela de formación con respecto a todas las cuestiones legislativas y a elementos medulares del desarrollo legislativo, porque al final se sabe que está en el artículo 93, representar, legislar y fiscalizar, pero la parte de la fiscalización requiere de gente con suma pericia y con capacidad para el manejo de este tema. Juan Martínez, muchísimas gracias. Ese es un sedazo difícil de claro, pero hay que hacerlo porque el país necesita de hombres y mujeres preparados para la tarea. Y finalmente, perdón, Caminero, a propósito de que Laura menciona sobre sus prioridades, se dice que una de las prioridades que tendrá el gobierno será la reforma fiscal, que tiene obviamente que pasar por el Congreso. ¿Cuál es su visión? ¿Cómo te entiende que debe plantearse esa reforma? Primero, ¿A dónde debemos buscar como dirían los sureños, los dineros? Mire, yo he estado en los últimos años influenciado por dos economistas. Uno es David Stockman, que plantea sobre el tamaño del Estado. Y ahora Mariana Mazzucato, que para mí es la economista más impactante del mundo. Y entonces nosotros tenemos aquí 5 ejes que debemos trabajarlo, hay que trabajarlo sin ningún tipo de problema, porque al final es injusto poner a la población, al pueblo, a pagar los platos rotos de cuestiones que deben asumirlo todos los sectores. Y en esto estoy de acuerdo con el presidente Luis, que ha dicho que quiere un gobierno de unidad nacional. Pero primero, el gasto tributario excesivo. Hay que revisarlo y analizarlo, qué está pasando, el tema de la rentabilidad y el retorno. Segundo, la enorme evasión fiscal que tenemos con el fraude. Tercero, la elusión tributaria, que es otro factor donde se pierde mucho dinero. La corrupción, yo pienso que hay que implementar el modelo Bukele al ámbito de la corrupción para lograr no tener tantos procesos largos. Y quinto, revisar el tema de la calidad del gasto, sobre todo el tema del gasto corriente que está afectando mucho al país. Luego, a partir de ahí, discutimos cuál es el tamaño del Estado, si es por los ingresos o es por los gastos. Pero eso nunca ha estado sobre la mesa. Bueno, pero lo estoy proponiendo yo ahora mismo, porque yo tengo una maestría en... ¿Y eso coincide con la visión de su alianza con relación a ese tema? Sí, creo que sí. Porque es fundamental. No parecería. Hay que definir el tamaño del Estado de manera obligatoria. Definir el tamaño del Estado. A pesar de que en la ley 1-12 se estableció uno de los pactos, que es el pacto fiscal, también está el pacto educativo y el eléctrico, y no se ha cumplido. O sea, hay que ir más allá del debate coyuntural. La prisa siempre conspira contra eso. Es verdad, pero lo relevante en este caso es que haya voluntad de admitir cuáles son nuestras debilidades estructurales y tratar de transformarlas. Doctor, suerte. Muchas gracias. Éxito. Señores, despedimos a Frank Martínez, candidato a senador de La Romana por el Partido Reformista Social Cristiano y aliados. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa y ya volvemos.